todos los miembros de la familia, las hermanas, los laicos, las personas como el padre Humberto, que siempre nos han querido tanto y que se sienten también vinculados a nuestra familia. Creo que realmente el formarnos juntos puede ayudarnos a crecer juntos en identidad y también a vivir la misión compartida mejor juntos. Entonces creo que la iniciativa es preciosa. También me parece muy bonito el que el equipo de apoyo que va a organizar cada una, que va a ayudar a preparar cada una de estas sesiones de formación sobre la del itinerario carismático, pues cada vez sea de una provincia, de un lugar, porque eso nos da la oportunidad a todos de compartir más riqueza. Simplemente quiero expresar eso, que me alegra infinito verlos, que me alegra infinito ver crecer la familia y que estoy segura que este encuentro nos va a ayudar a crecer en identidad y en sentido de familia, y que nos va a ayudar en él a vivir como mejores personas, a vivir más desde dentro, a trabajarnos desde dentro para poder aportar lo mejor de nosotros mismos a la misión que queremos compartir. Buenos días y buenas tardes, dependiendo del sitio del mundo donde estéis. A todos, buenos días a las hermanas, a los laicos y a las laicas de la familia Santana. Y permitidme también todos que empiece agradeciendo a la hermana Crisanta toda la confianza, pues bueno, que ha puesto en mí para compartir estas sesiones con vosotros. Muchas gracias, Crisanta. Y gracias también a todas las personas que, bueno, que habéis hecho posibles este encuentro y el encuentro de la mañana. Gracias a quienes os habéis encargado de los correos, de las inscripciones, de organizar todo esto, que como pues todos sabemos lleva bastante trabajo. Y por último, daros las gracias a los que estáis en las pantallas, ¿no? Escuchándome, a los que estáis conectados, ¿no? Gracias por dedicar una parte de nuestro tiempo a poder pensar juntos esto del itinerario y a escucharnos unos a otros. Voy a empezar exponiendo el esquema de los 45 minutos que pretendo hablar y en el orden que me gustaría poder desarrollar la introducción a lo que es el itinerario y sobre todo centrarme en la experiencia del umbral. Sí que me gustaría decir, antes de comenzar, que espero poderme ajustar al tiempo para que pueda quedar un espacio, ¿no?, para el diálogo, para los ecos, porque creo que también es un sentir pues de todos, ¿no?, que el estar personas de diferentes países y de diferentes continentes hace este zoom como muy interesante al diálogo, a podernos escuchar desde diferentes sitios, ¿no?, y que lo que vayamos escuchando nos pueda aportar luz y también confrontar, ¿no?, a lo que vivimos desde nuestro contexto. Voy a compartir pantalla, que creo que puedo. Sí, puedo. Venga, pues voy a compartir pantalla. Creo que estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Si alguien me hace así, yo sé que estoy compartiendo. Sí, señora. Vale, muchas gracias. Vale, pues comparto con pantalla y comparto pantalla con el esquema que me gustaría seguir en este rato, que como veis he dividido en 3 puntos. Un primer punto en el que quiero pues, centrarme más en el itinerario formativo carismático y que he titulado Una aventura en 4 viajes. En este primer momento, que como os digo, quiere ser un momento de introducción, abordaré primero qué es eso del itinerario y luego intentaré mostrar de una forma resumida las 4 experiencias o movimientos espirituales, que podemos llamar a cada una de las experiencias también así. Luego, en un segundo punto, ya sí
que, bueno, os invito a que nos podamos introducir en la experiencia que hoy nos proponían abordar, que es la experiencia del umbral, y hacerlo en un primer momento en una mirada histórica que he llamado De Barcelona a Zaragoza, el viaje de un éxodo a modo de icono. Y en un segundo momento, una vez vista quizá esa primera mirada más histórica, adentrarnos en la experiencia del umbral desde el movimiento espiritual que nos propone, que como ahí aparece en la diapositiva, sería el movimiento de pasar del estancamiento a la búsqueda. Bueno, pues presentado este esquema, que espero poder ser ordenada a la hora de seguir, vamos a pasar ya a ese primer punto, abordar, que sería el itinerario, ¿no?, como una aventura que se da en 4 viajes. Y en ese primer punto, creo que puedo pasar, sí, vale. En ese primer punto aparecía qué es eso del itinerario, ¿no? Cuando hablamos del itinerario formativo carismático, que creo que el libro todos podemos conocer, o si no, yo os lo enseño un momentito por aquí, ¿no?, que es este, por si alguien no lo tiene localizado. Cuando hablamos de esto, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que nos encontramos dentro de este libro, ¿no? Y cuando pensaba cómo poder definir o con qué imagen poder presentarlo y que pudiera ser una imagen clarificadora, lo primero que me venía a la cabeza es que quizá el itinerario formativo carismático sea muy parecido a un mapa, que es lo que he pretendido ilustrar en la diapositiva que aparece en pantalla, ¿no? El itinerario como un mapa nos permite verlo desde la invitación que nos hace a recorrer una aventura que es una aventura principalmente vital, y es una aventura vital en el ir creciendo en identidad carismática. O dicho de otra manera, en el ir poco a poco haciendo que nuestra vida sea reflejo de la caridad universal hecha hospitalidad. ¿Qué pasa? Que cuando nos adentramos en este mapa, cuando abrimos sus páginas, lo que allí nos encontramos va a ser 4 cosas diferentes, ¿no?, o 4 bloques diferentes. El itinerario está compuesto principalmente por estos 4 bloques, más uno que no tocaré, que son las raíces. En un primer lugar, lo que nos exponen son 4 experiencias, que creo que también podemos llamar movimientos espirituales, y que si acudís al itinerario veréis que también se llaman caminos de hospitalidad. Estas 4 experiencias que encontramos, que son el umbral, la cripta, la jarra de azucenas y el sal, a su vez están relacionadas, y están relacionadas con 4 lugares y con una de las personas de la Trinidad. Los 4 lugares con los que estas 4 experiencias a la vez se relacionan. ¿Qué son estos 4 lugares? Bien, pues estos 4 lugares lo que son principalmente son momentos significativos de la vida de María Raffles, de Juan Monal y de las primeras hermanas. Y dentro del itinerario, estos 4 lugares cumplen una función de icono. Icono en el sentido de una imagen conductora de experiencia. O sea, que estos trocitos de historia de María Raffles y de Juan Monal y las hermanas lo que hacen es iluminarnos la experiencia que se nos propone vivir y condensar cuáles son quizá las actitudes que allí debemos vivir, ¿no?, o somos invitadas a vivir. Aparte, como os decía, en 3 de las 4 experiencias, esas 3 son el sal, la jarra de azucenas y la cripta, aparece una de las personas de la Trinidad, o bien el Padre, o bien el Hijo, o bien el Espíritu. Más adelante, porque encima hoy vamos a abordar justo la experiencia del umbral, bueno, pues intentaremos exponer qué es esta particularidad que tiene el umbral. Creo que aquí podemos decir, a modo de resumen, que el itinerario formativo carismático nos propone realizar 4 viajes, 4 caminos de hospitalidad. Y estos 4 viajes que nos propone son unos viajes inspirados en la experiencia espiritual, cada día más
a lo que nos sentimos, podemos decir, la vocación peculiarísima de cada una de nosotras. ¿Se me oye bien? Porque veo que mi ordenador pone conexión inestable. Sí, se lo escucha bien, se hermano. escucha. Vale, vale, muchas gracias. Bien, pues presentado qué es el itinerario formativo carismático, vamos a pasar ahora a exponer de una forma breve, porque para eso también tendremos las diferentes sesiones que la hermana Crisanta, a la que la hermana Crisanta nos convoca, cada una de las 4 experiencias, ¿no? De los 4 viajes que este itinerario nos propone hacer. Voy a cambiar la diapositiva, vale. Bueno, pues aquí he intentado exponeros de una forma breve, ¿no? Hacer como un pequeño resumen. Cuando abrimos las páginas de este itinerario, la primera experiencia que nos encontramos es la experiencia del umbral. Esta experiencia del umbral, como ya hemos dicho antes, es una experiencia que nos invita a dar un movimiento espiritual que llamamos del estancamiento a la búsqueda. Y en esta experiencia, el icono, el trozo de historia que se nos invita a contemplar es la salida, ¿no? La salida o un éxodo, ¿no? El viaje que nuestras primeras hermanas y Juan Bonal hacen de Barcelona a Zaragoza, a esa tierra de misión. En un segundo lugar nos encontramos la experiencia del Salv. Y allí el itinerario nos propondrá el movimiento espiritual de la superficialidad a la profundidad. En esta experiencia, en la primera experiencia, que ya sí que nos encontramos con una de las personas de la Trinidad, que en este caso va a ser con la persona del Padre, y desde esta persona de la Trinidad lo que se nos va a invitar es a despertar a nuestra identidad. A la identidad puede ser hijos e hijas de Dios. Y también desde ahí, desde ese despertar a la identidad de hijos de Dios, encontraremos lo que es el trocito de historia, el icono de Juan Bonal en la ermita de Nuestra Señora del Salv y la experiencia espiritual que allí el padre Juan vivió. En tercer lugar, en el itinerario, lo que tenemos es la jarra de azucenas. Allí se nos va a invitar al movimiento espiritual de la pasividad a la creatividad. Y como pues no podría ser de otra manera, a la persona de la Trinidad que nos vamos a encontrar en esa experiencia va a ser al Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu Santo va a ser quien nos invite o de la mano de quien empecemos a vivir en esa experiencia el carisma como un don recibido. El icono o el trozo de historia que aparece en esta experiencia es toda la misión y toda la tarea de las primeras hermanas en el Hospital de Gracia de Zaragoza. Y por último, aquí en el itinerario nos encontraríamos con la experiencia de la cripta, que es una experiencia que nos propone un movimiento espiritual del paso del egocentrismo a la entrega. Y allí también, evidentemente, nos vamos a encontrar con la figura del hijo, ¿no? Del hijo como la respuesta al padre, ¿no? En su movimiento de respuesta. De la mano del hijo aprenderemos a entregar la vida y a obedecer, ¿no? O a escuchar la voluntad del padre. El icono que aquí nos vamos a encontrar, la historia, es la de la guerra de la independencia y del hasta dar la vida, ¿no? Y de tantas hermanas que dejan su vida en esta época. Bueno, estas experiencias que yo acabo de citar de forma lineal y de forma así como tan ordenada, una detrás de otra, en el itinerario no se nos propone recorrerlas de una forma lineal, de una forma como seguida, ¿no? Yo empiezo por el umbral y termino por la cripta. Sino que más bien en el itinerario lo que se nos propone es transitar por ellas en un continuo movimiento espiritual. En un movimiento que la transición entre una experiencia a otra, el paso de una experiencia a otra, quizá no parezca perfectamente delimitado en nuestra vida espiritual, o sea, en nuestra vida diaria y en el cómo vivimos, ¿no? Sino que, bueno, vamos transitando por ellas de una forma gradual. Yo creo que esta idea que hay en el itinerario, es una idea muy parecida a la que nos pasa a todos y a todas en la vida, ¿no?
O sea, la vida espiritual al final no es tan diferente a cualquier otro aspecto de nuestras vidas. Creo que aquí podemos decir que al igual que todos tenemos experiencia de que hay momentos en los que hemos pasado pues, de ser niños a ser jóvenes o de ser jóvenes a adultos, y sabemos y tenemos conciencia de que hemos pasado a eso, si a la vez pues todo va bien, también sabemos que ya no somos niños, que ya no somos adultos y que somos ya más ancianos, pero si nos preguntaran no sabríamos decir en qué momento justo, qué día y a qué hora dimos ese cambio, ese movimiento, sino que eso se produce en un tiempo pues más largo, en un tiempo progresivo, ¿no? Y muchas veces, no muchas veces, sino mucho tiempo, quizá el mayor tiempo de nuestra vida, estamos precisamente en ese tiempo progresivo, ¿no? Quizá podríamos decir que la mayor parte de nuestra vida pues somos jóvenes adultos, niños jóvenes y estamos ahí, ¿no? En un movimiento de tránsito, de paso. Y por eso quizá la intuición del itinerario, ¿no? de la importancia del umbral como ese paso. Porque algo que no he dicho es que el umbral, como ese paso, como ese tránsito, no va a ser una experiencia a la que acudamos una única vez, sino que, voy a pasar a la diapositiva que tengo aquí, también como un pequeño esquema, sino que el umbral en el itinerario se nos va a proponer como una experiencia a la que nos introducimos en el inicio, pero a la que antes de dar cualquier otro paso, tanto a la experiencia del SAD como a la experiencia de la cripta, como a la otra experiencia, debemos pasar por ella. Debemos acudir a ella, debemos hacer ese movimiento. Es decir, quizá la intuición que hay en el itinerario es que necesitamos tiempos de tránsito para salir muchas veces de las definiciones de nosotras mismas, para salir de lo conocido, para salir de nuestros espacios de control y poder iniciar así pues un viaje de nuevas búsquedas de la voluntad de Dios en nuestras vidas, de nuestros deseos también, de nuestros deseos más profundos y del deseo de Dios. Creo que he dicho de otra manera y resumido, antes de tanto iniciar por primera vez el itinerario como de poder saltar a cada una de las otras tres experiencias, necesitamos un viaje de éxodo, de salida. Expuesto así brevemente el itinerario en marco general y la peculiaridad de esta experiencia de umbral, ahora me gustaría ya sí que pasar a centrarme en la experiencia propia, ¿no? En el umbral. Y como he dicho en la introducción, el centrarme en esta experiencia me gustaría hacerlo en un primer momento desde la parte quizá más histórica, ¿no? Que es también desde la que nos propone el itinerario, que es la que he llamado en el segundo punto de Barcelona a Zaragoza el viaje de un éxodo a modo de icono. En esta segunda parte, quizá lo primero a decir es que el tiempo de umbral es siempre un tiempo que nos desafía. Es un tiempo que nos desafía porque es un tiempo que nos llama a un mayor crecimiento en libertad. También es un tiempo en el que se da un entrenamiento en la espera. Es un tiempo en el que también se nos invita a dejarnos tocar por todo lo que nos rodea, ¿no? A que nuestro sentir sea impactado, se deje impactar por la realidad. A la vez, como he mencionado antes, es un tiempo muy propicio para poder depurar nuestras imágenes de Dios y también las imágenes que tenemos de nosotros mismos. Porque quizás sin que se den estas cosas es difícil emprender nuevos caminos de búsqueda. Si no os importa, voy a dejar de compartir la pantalla porque así os veo las caras y me resulta más cómodo. Y esto lo que hace es que normalmente cuando nos adentramos en una experiencia de umbral, vivimos con cierto desasosiego. Vivimos también con pocas certezas, pero vivimos con mucho deseo. Cuando vivimos la experiencia del umbral,
somos en parte como el pueblo de Israel por el desierto. Estamos invitados e invitadas a abandonar la tierra de nuestras seguridades para emprender como un camino, ¿no? Un camino largo y en ocasiones lento hacia tierras de mayor libertad, pero también a veces tierras mucho más inciertas, ¿no? Y donde probablemente habiten nuestros más hondos deseos, los deseos de Dios y la promesa que a cada uno de nosotros Dios nos guarda. Pero como he dicho, vamos a centrarnos primero en qué trozo de historia, ¿no? Qué trozo de historia a modo de icono nos propone el itinerario cuando llegamos a la experiencia de umbral. Y aquí creo que podemos observar que el trozo de historia que nos propone es algo así como la protohistoria congregacional, ¿no? Porque lo que nos propone son 3 escenarios diferentes que cada uno y cada una puede elegir con el que se sienta pues vitalmente más identificada. El primer escenario de historia que se nos propone en esta experiencia es una situación de estancamiento y búsqueda que vive la sociedad española a finales del siglo XVIII y principios del XIX, que como sabemos es el momento de la historia en el que nuestra congregación nace. En este momento de la historia podemos decir que se vive un momento de ruptura con un sistema pues, de creencias y de valores que hasta ese momento era el que había sostenido pues, la vida en Occidente. Para no alargarme con esto, ¿no? Voy a sintetizar por qué se da esta ruptura en 3 puntos. Un primer punto en que en ese momento de la historia España es un país fundamentalmente agrario, pero en el que se está viviendo hambre y pobreza. Y esto provoca un éxodo de las ciudades, o sea, de los pueblos a las ciudades. Un segundo punto que sería característico de este momento es que se da el fin del absolutismo. Y con esto también, pues bueno, se termina como un sistema de clases que ha sido heredado pues del medievo, ¿no? A la vez, con toda la ilustración, comienza una fuerza de la razón que en este momento será una fuerza que se enfrente a la fe. Y por último, cuando nos acercamos a este momento de la historia, lo que vemos es a una iglesia que ante tanto cambio no sabe todavía o en un primer momento cómo se debe situar. Aunque es verdad, y esto también hay que decirlo, que la sociedad española en ese contexto es una sociedad española de mucha religiosidad popular. Entonces, el primer escenario sería, bueno, el contexto en el que nace, ¿no? en el que va surgiendo los movimientos que llevarán al nacimiento de nuestra congregación. El segundo escenario es la vida del Padre Juan, pero la vida del Padre Juan a sus inicios, ¿no? O de un Padre Juan joven, de un Padre Juan que tras haber estudiado filosofía y gramática en Huesca y luego haber estudiado teología con los dominicos en Barcelona, él no se ordena sacerdote. Y señalo esto de que no se ordena justo después sacerdote porque, bueno, este tipo de estudios en la época terminaban con el sacerdocio. Sin embargo, lo que encontramos en la vida del Padre Juan es que habiendo recorrido pues, un itinerario de estudios típico en la época que termina en el sacerdocio, lo encontramos que termina estos estudios y se traslada a Reus. Se traslada a Reus como docente, como profesor. Allí, en Reus, siendo docente, empezará a visitar cárceles y a visitar enfermos. También sabemos que al final el Padre Juan pues bueno, se terminará ordenando sacerdote y que mientras es sacerdote se irá visitando cárceles y visitando a enfermos. Creo que podemos decir que lo que el itinerario en esta experiencia nos invita a contemplar en la parte de historia del Padre Juan es un momento en el que Juan Bonal poco a poco va descubriendo y confirmando también, por un lado, su vocación sacerdotal, pero por otro lado, comienza un camino de búsqueda de su vocación específica. Y lo que quiero decir con vocación específica es esa vocación a la que se siente llamado particularmente
como sacerdote. Como sabemos, tras años de que el padre Juan compagina la docencia pues, con el sacerdocio y la visita a cárceles y enfermos, tras estos años y tras unos años así, él terminará siendo nombrado vicario del Hospital de la Santa Cruz de Barcelona y se trasladará allí. Y esta parte de vida del padre Juan nos traslada o nos enlaza con la siguiente figura que se nos propone en el itinerario. Esa figura es un grupo de jóvenes que son voluntarios, que están en el Hospital de la Santa Cruz de Barcelona. Entre este grupo de jóvenes nos encontramos con la figura de María Ràfols. Este grupo de jóvenes, principalmente, lo que podemos señalar en esta experiencia de ellos es lo siguiente. Por un lado, es un grupo que escucha las necesidades de su tiempo. Por otro lado, llama la atención que es un grupo que se compromete muy pronto y vemos este compromiso no solamente en la atención a las necesidades, sino en que pronto realizan unos votos privados. Y esto quizá es indicio de que ellos buscan una forma de vida religiosa en comunidad y al servicio de los más pobres y necesitados. Como sabéis, en este momento de la historia, la vida religiosa femenina no se concebía todavía como la entendemos hoy. Quiero decir, no era una vida religiosa activa, en contacto pues quizá pues eso, ¿no? Con enfermos o con la acción social o la educación, sino que era una vida religiosa más parecida a lo que hoy entendemos como vida contemplativa. Ellos, sin embargo, buscan otra forma de vida, ¿no? Otra forma de vida, creo que en respuesta a las necesidades que están viendo. Y en respuesta a esto, lo que harán será salir de Barcelona hasta Zaragoza con el padre Juan. Y allí crearán un modelo de vida que sea respuesta a eso, ¿no? Y creo que también crearán un modelo que se nutre de una espiritualidad profundamente encarnada. Pero aquí ya nos quedamos en la experiencia del umbral, porque toda la parte de historia que sucede aquí en adelante ya es una parte de historia que veremos que se nos invita a contemplar en las próximas sesiones, ¿no? y en las próximas experiencias. A modo de resumen, digo, ¿no? que en este momento del umbral lo que se nos invita de forma especial a focalizar y a contemplar es, por un lado, un momento de tránsito social, de ruptura y de construcción de nuevos valores. Creo que cada uno en su contexto del país, ¿no? Pero puede sentir ecos de esto, ¿no? Vivimos un momento, ya simplemente por el hecho de la pandemia, que percibimos, ¿no? que algo de momento de ruptura o de tránsito social se está dando. Por otro lado, la figura del padre Juan, pero la figura del padre Juan como un buscador de Dios. Como un buscador de Dios y como esa persona que discierne su vocación. Y por último, pues la imagen de María Ràfols junto al primer grupo de hermanas, saliendo de lo que para ellas era lo conocido, con el deseo de construir un futuro que atienda a las necesidades de su tiempo. Y dicho esto, a modo de resumen de lo que podría ser la parte a contemplar, los iconos de historia que se nos invitan a contemplar, para en ellos poder seleccionar, ¿no? como actitudes o como modos que sean también invitación a vivir en la experiencia del umbral, pues pasamos ya a centrarnos en lo que sería el movimiento espiritual de esta experiencia, ¿no? que como hemos dicho es un movimiento del estancamiento a la búsqueda. Y aquí lo primero a decir creo que es, o a señalar, que como su propio nombre indica, la experiencia del umbral no es algo teórico, sino que es algo experiencial, es algo a vivir, es un camino a transitar y quizá es un camino a no tanto hablar como estoy haciendo yo ahora. Cuando nos situamos en esta experiencia, la primera invitación viene de la mano de la palabra, ¿no? Si veis el folleto del itinerario, y viene de la mano de la palabra de un profeta, del profeta Jeremías.
y se concreta, ¿no? Se focaliza como en dos verbos, en el parar y en el mirar. Voy a volver a compartir pantalla para poder poner la cita. A ver, aquí, vale, compartir. Aquí tenemos la cita de Jeremías con la que nos encontramos en esta experiencia de umbral. Pues el profeta Jeremías lo que nos dice es: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos cuál es el camino bueno, y andad por él, y encontraréis sosiego para vuestra vida. Creo que una de las intuiciones que existen en el itinerario al poner esta cita es el poder focalizar en dos verbos, ¿no? En dos verbos que sería el parar y el mirar. Y a partir también de estos dos verbos es a partir de los cuales yo os voy a invitar a poder entender este movimiento espiritual. En primer lugar, desde el parar. Desde el parar, primero, para saber dónde estamos, para ser conscientes de lo que nos está pasando, de lo que nos está pasando por dentro y de lo que está pasando por fuera, de lo que está pasando en nuestras sociedades, de los estancamientos vitales y sociales que en este momento nos están atravesando. Parar, creo, también para concedernos una tregua con el ritmo rápido, con un ritmo rápido que creo que arrasa nuestro mundo, y es un ritmo marcado por dinámicas de productividad, por hacer muchas cosas y hacerlas muy rápido para poder hacer muchas más cosas lo más rápido posible. Quizá también en algunos de nuestros países por las jornadas que en ocasiones son interminables de teletrabajo, de reuniones, y que dejan poco espacio para el cuidado familiar, para el cuidado de la vida, para el cuidado también comunitario. También creo que debemos en este parar nombrar, bueno, todo lo que provoca esta cosa de llevar un teléfono móvil, ¿no?, en nuestros bolsillos, y esa productividad continua, tanto de publicaciones en redes, en TikTok, como esa constante, ¿no?, de fotos, bueno, productividad. Y también este ritmo rápido que se manifiesta en nuestros ritmos de consumo. Pero cuando digo consumo, me gustaría como también ampliar la visión, ¿no? Y no hablar solo del consumo, pues quizá que ha sido más tradicional, sino también volver a focalizar de a veces algunas dinámicas de consumo que se están dando en nuestro mundo actual y que también están en el espacio digital, ¿no? Consumo de series, consumo también de contenido en las redes, consumo también en ocasiones pues de muchas charlas como estas. Bueno, consumo. Consumo que a veces nos impide parar para poder procesar. Para poder procesar y para poder también percibir la vida y percibir lo que estamos viviendo. Porque quizá sin este parar para procesar y percibir la vida y lo que vivimos, es difícil preguntarnos o intuir cuáles son las motivaciones que nos están moviendo. Pues desde esta primera invitación a parar, podemos pasar como esa segunda invitación del profeta Jeremías, ¿no?, que es una invitación a mirar, pero a mirar con atención. Creo que este mirar con atención supone un mirar siendo capaces de esperar, de concedernos tiempos. La atención es algo, bueno, que nos saca de nuestro yo, que nos saca de nuestros continuos pensamientos en nosotras mismas, en nuestras preocupaciones. Decía Simone Weil que la atención es una forma de oración, ¿no? Y quizá creo que también es el gran aprendizaje que debemos realizar en nuestras sociedades, en nuestro tiempo. Aprender a mirar con atención, aprender a ejercitar la atención, la espera en la atención.
Y cuando miramos, si miramos con atención, aparece en la cita de Jeremías el preguntad por los senderos antiguos, el hacer memoria, el ejercicio de volver a pasar por el corazón todo lo que a cada uno de nosotros nos ha traído hasta aquí, todas las personas, todos los acontecimientos, todos los encuentros, que seguro que son muchos. Y no solamente lo que a cada uno de nosotros nos ha traído hasta aquí, sino también toda la historia de nuestra congregación, la vida de nuestros fundadores, de las primeras hermanas, las primeras fundaciones, la expansión por los continentes. Parar y agradecer. Y al agradecer, o al parar y agradecer, agradecemos mucha vida, agradecemos tanta vida, tanto bien y tanto bueno. Y a la vez, cuando agradecemos todo esto, también se da en nosotros un movimiento o una llamada a elegir andar por ese mismo camino del que hemos hecho memoria y que hemos agradecido, por el camino de la vida, por el camino de lo bueno y por el camino del bien. Que claro que sí, en cada una de nosotras y de nosotros, el camino de la vida, de lo bueno y del bien, va a ser diferente y se va a concretar en muchas cosas muy variadas, dependiendo pues, de nuestros contextos, de nuestro momento vital, pero que cada una de nosotros y nosotras sabe perfectamente distinguir, bueno, o si no también se ejercita para eso, de los caminos que nos llevan a la muerte, al mal y al egocentrismo. Desde este parar y mirar para poder agradecer y elegir, me gustaría ir terminando, ¿no? Quien para, detecta sus estancamientos y a la vez decide elegir el camino bueno, comienza un proceso de transformación, traspasa el umbral, ¿no? Vive esa experiencia de umbral que el itinerario nos propone. Señalar también que muchas veces cuando paramos y detectamos nuestros estancamientos, algunos de esos estancamientos que detectamos ya nos están colocando en las próximas experiencias del itinerario. Por ejemplo, creo que todos tenemos experiencia y que cuando nos hemos parado y bueno, nos hemos mirado y nos hemos preguntado, ¿pero qué me está pasando? Hemos encontrado o nos hemos topado con superficialidad, con pasividad, con egocentrismo. Y esto casualmente, o no tan casualmente, es justamente los movimientos que en el salto de la superficialidad a la profundidad, en la jarra de la pasividad a la creatividad y en la cripta del egocentrismo a la entrega, el itinerario nos invita a realizar. Me gustaría finalizar esta parte diciendo que el umbral, como lugar de tránsito y como lugar donde se dan transformaciones, produce en muchas ocasiones temor. Y también no debemos engañarnos, produce en ocasiones dolor. Pero tanto el temor como el dolor que en ocasiones sentimos cuando en nuestra vida abordamos experiencias de tránsito, tan solo son síntomas de que precisamente lo estamos transitando, ¿no? Nos hemos adentrado realmente en esa experiencia y estamos, bueno, pues elaborando o viviendo ese paso del estancamiento, ¿no? Del estancamiento, de nuestras parálisis, de vivir nuestras vidas a medias, a las búsquedas de nuestros deseos y de los deseos de Dios. Quizá como final y como síntesis en frase, ¿no? O en tweet, ya que hemos nombrado tanto el espacio digital, decir que la pregunta, o sea, el umbral, la experiencia del umbral, la pregunta que nos lanza a cada uno de nosotros es, bueno, son dos, ¿no? ¿Para qué vivir y para quiénes vivir? Y con estas preguntas, así un poco a bocajarro, que nos lanza esta experiencia, bueno, pues me gustaría finalizar aquí y abrir cuando nos digan ese momento pues más de ecos o de diálogos. Deciros también que me gustaría muchísimo, ¿no? El poder compartir cómo en cada uno de vuestros países y contextos
vivís este momento y qué intuiciones os han surgido sobre la experiencia del umbral, porque seguro que así juntos y juntas podemos pues construir nuestros itinerarios y reforzar nuestra experiencia carismática. Pues muchas gracias y ya doy paso a la persona que se encarga de guiar este momento. Gracias. En las informaciones ya tenemos apuntado en el dedito que no tenemos que olvidar los siguientes encuentros que Hermana Crisanta ha organizado y tiene previsto para continuar desarrollando y profundizando en las experiencias del itinerario formativo, que serán el 12 de junio, el 4 de septiembre y el 6 de noviembre. Desde los equipos provinciales nos encargaremos de iros informando y haciendo el recordatorio, pero bueno, visto en pantalla seguro que lo recordamos mejor. Probablemente ya lo sepáis y ya lo tenéis apuntado y reservado en vuestras agendas. Gracias, Paloma. Cristina, mil gracias por esta maravillosa presentación. Hay muchas maneras de expresar estos agradecimientos, estos sentimientos, esta profundidad, esta claridad que hoy hemos recibido, y pienso que el recoger estos agradecimientos es por medio de un aplauso muy grande, pero lo vamos a dar al final. Esta excelente presentación, sencilla, clara, profunda, que a todos llega y ha llegado, nos invita a interiorizar, a profundizar, nos invita al cambio y al compromiso. Gracias a cada uno en particular a toda la familia congregacional, hermanas y laicos, por su esfuerzo, su apoyo en la tarea y la misión. Muchas gracias y Dios los bendiga. Agradezco a la provincia Nuestra Señora del Pilar por su apoyo incondicional en esta primera jornada de formación, y a cada una de las consejeras y equipos provinciales por su compromiso, por su implicación, trabajo, esfuerzo de coordinación. Gracias por su tiempo, por su preocupación dedicada a la preparación. Gracias. Gracias al equipo de Familia Santa Ana de la provincia Nuestra Señora del Pilar, que realmente se implicó. Gracias a todas las personas de Familia Santa Ana, hermanas y laicos, que se conectaron, y a los que no se conectaron también los tenemos muy presentes, y esta experiencia llegará también a ellos. A hermana Carmen Mora, también gracias por su saludo, a todas las comunidades, a las hermanas que estuvieron presentes, muchísimas gracias y un abrazo para todos.